Hola, buenos días. Jesús Ángel Benito, quien les habla a las 6 horas y 6 minutos del horario internacional GMT del día de hoy, 23 de marzo de 2012. Bueno, vamos a ver cómo afrontamos la última jornada de operaciones de la presente semana. En primer lugar, un vistazo, como siempre, al calendario económico, donde vamos a tener una sesión europea carente totalmente de datos fundamentales en Europa. A las 11 GMT vamos a conocer el principal dato del día que nos va a venir desde Canadá, 11 GMT, el índice de precios al consumo, atentos con los cruces del dólar canadiense. Y a las 14 GMT ya en sesión americana, el único dato de relevancia que vamos a conocer, datos de vivienda en Estados Unidos. Bueno, vamos sobre los gráficos y vamos a ver cómo se encuentra la cotización del euro dólar a primera hora de la mañana europea. Observamos cómo el par se nos ha quedado a dormir esta noche en el nivel clave del 1.3193. Apreciamos perfectamente cómo durante toda la sesión asiática le está sirviendo de apoyo a la cotización del par. 1.3193, nivel respetadísimo siempre en el mediano plazo. El precio de apertura para la jornada lo tenemos en el 1.3208. Vamos a delimitar zona muerta inoperable entre el 1.3208 y el nivel clave de mediano plazo del 1.3193. Zona de 15 puntos, zona muerta inoperable, franja de 15 puntos. Mientras la cotización no salga de esta franja, no vamos a introducir operaciones al mercado. Si lo hiciera por la parte de abajo, si quebrara con decisión el 1.3193, tendríamos un recorrido bastante amplio hasta el siguiente soporte de categoría intermedia, 1.3156. Desde ahí nos vamos al siguiente de mediano plazo, 1.3124. El siguiente soporte, también de mediano plazo, a 40 puntos del anterior, 1.3085, que además va a ser la principal barrera de soporte para la presente jornada, 1.3085. Otro nivel de categoría intermedia lo encontraríamos en el 1.3054, que es el último soporte que le vamos a colocar para la jornada de hoy a 155 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba vamos a colocarle las principales resistencias. Como comentábamos, lo primero que debe de hacer el par es liberarse de la zona muerta que tenemos para el día de hoy entre el 1.3193, nivel clave de mediano plazo, y el precio de apertura del 1.3206. Es decir, si nos quiebra al alza el 1.3206, precio de apertura, iríamos a testear la siguiente resistencia de categoría intermedia, 1.3236. Desde ahí a la principal resistencia del día y barrera que se le está atragantando en demasía ya a la cotización del par, 1.3265. Atentos por si en el día de hoy se posicionara por encima de este nivel y tuviéramos ya un cierre semanal por encima del mismo. Atentos, 1.3265, principal resistencia de la jornada. Quebrada a la misma, nos vamos a encontrar con tres resistencias de categoría intermedias más. La primera la tenemos en el 1.3287, la siguiente en el 1.3312 y la última de categoría intermedia la vamos a encontrar en el 1.3338, muy cercana ya a otra resistencia de mediano largo plazo muy importante en el 1.3368, prácticamente a 170 puntos, 180 puntos de la cotización actual. Repito, tenemos una zona muerta inoperable entre el 1.3206 y el 1.3193, que va a ser clave para la operativa del par, como ya lo está siendo durante toda la sesión asiática. Vamos con el par dólar-yen. Movimiento alcista al que mantiene la cotización del par desde su nivel de precio de apertura de la presente jornada, que el par lo tiene sobre un nivel clave de congestión de mediano plazo en los 0,8252. Tenemos el nivel de congestión y el precio de apertura en los 82,52, el nivel de congestión de mediano plazo, y en los 82,53 precio de apertura de la presente jornada. Es una franja doble barrera para el día de hoy. En estos momentos cotiza al alza, se está apoyando en un nivel de categoría intermedia que tenemos para el día de hoy en los 82,72. Lo ha quebrado al alza en la sesión asiática y
ya ha realizado pullback sobre el mismo. Si consigue mantenerse por encima de los 82,72, la primera barrera de resistencia importante la vamos a encontrar en los 83,05. Desde ahí tenemos un recorrido bastante amplio hasta la siguiente barrera de resistencia de mediano plazo, 83,38. Otra resistencia de categoría intermedia la encontramos en los 83,63. Desde ahí nos vamos a la siguiente de la misma categoría, 83,90, y luego ya nos encontraríamos con la principal barrera de resistencia, 84,24 yenes por dólar. Por la parte de abajo, la primera barrera de soporte de categoría intermedia e inmediata la vamos a encontrar en los 82,72. Primera barrera de soporte de categoría intermedia, 82,72. Desde ahí nos vamos a la doble barrera que se nos ha formado para el día de hoy. Atentos, porque además va a ser el principal soporte. 82,53, 82,52, esta franja de un punto va a ser la clave para la operativa del par. Si consigue posicionarse por debajo de los 82,52, iríamos a testear el nivel de los 82,34. Nivel de categoría intermedia que coincide con los mínimos de la sesión americana del día de ayer. Quebrado los 82,34 a la baja, tenemos un recorrido hasta el siguiente nivel delimitado de temporalidad diaria importante, 82,05. Otro soporte de categoría intermedia lo tenemos en los 81,70 y desde ahí tendríamos ya un recorrido amplio hasta los 81,25 a 150 puntos de la cotización actual. Repito, tenemos una doble barrera entre el nivel de precio de apertura 82,53 y el nivel clave de mediano plazo 82,52. Atentos a esta doble barrera porque seguramente será clave para la operativa del par. Primer soporte inmediato a batir, 82,72. Primera resistencia inmediata a batir de mediano plazo, 83,05. Vamos con el par libra-dólar. Movimiento bajista el que mantiene la cotización del par a estas horas. El precio de apertura lo tenemos también sobre un nivel de mediano plazo. Como apreciamos en el análisis, los tres pares que llevamos analizados se han quedado a dormir todos en niveles importantes de mediano plazo. Han quedado imantados en la jornada de ayer, en la sesión americana, por niveles de mediano plazo. El par libra-dólar tiene un precio de apertura para el día de hoy en el 1,5823, un punto por debajo del nivel clave de mediano plazo del 1,5824, doble barrera también para el día de hoy. Cotiza a la baja. La primera barrera de soporte de categoría intermedia la tenemos en el 1,5787. Desde ahí tenemos un recorrido bastante amplio hasta la siguiente barrera de mediano plazo, 1,5748. Otro soporte de categoría intermedia en el 1,5726. Otro de la misma categoría nos lo topamos en el 1,5703. Desde ahí testearíamos un nivel de mediano plazo en el 1,5676 y un último soporte de categoría intermedia en el 1,5642 a 170 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, la cotización del par debe de posicionarse por encima de la doble barrera que se nos ha formado para el día de hoy entre el precio de apertura 1,5823 y el nivel de mediano plazo 1,5824, que como apreciamos en la imagen durante toda la sesión americana del día de ayer y a principios de la sesión asiática de la presente jornada, es el nivel que está ejerciendo claramente de resistencia sobre la cotización del par. Quebrado el 1,5824 al alza, nos toparíamos un nivel de resistencia de categoría intermedia en el 1,5859. Desde ahí testearíamos el 1,5901, resistencia más importante que vamos a encontrar en la jornada de hoy. Y luego ya nos vamos a la última con un recorrido bastante amplio en el 1,5960. Atentos también a este nivel de congestión de mediano plazo, a 150 puntos de la cotización actual. Repito, tenemos doble barrera en el 1,5824, 1,5823, nivel de mediano plazo que coincide con el precio de apertura de la presente jornada y primera resistencia a batir al alza. Por la parte de abajo, el primer soporte inmediato lo vamos a encontrar en el 1,5787. Vamos con el euro-yen.
Movimiento alcista el que mantiene la cotización del par con respecto de su nivel de precio de apertura, que para la jornada de hoy lo tenemos en el nivel de, un momentito por favor, en los 108,99. Cotiza al alza y se nos ha posicionado por encima de un nivel clave de temporalidad diaria de los 109,16. Vamos a delimitar como zona muerta inoperable desde el precio de apertura 108,99 hasta los 109,16. Zona muerta de 17 puntos, y si la cotización se introdujera en esta franja no introduciríamos operaciones al mercado porque seguramente se mantuviera errática la cotización. Se encuentra por encima de los 109,16, por encima de la zona muerta que hemos delimitado para el día de hoy y respetando ya una resistencia de categoría intermedia que tenemos en los 109,53. Quebrada la misma, nos vamos a la siguiente de mediano plazo, 109,85. Otra de categoría intermedia la encontramos en los 110,08. La siguiente de la misma categoría, 110,44. La última y más importante de la jornada, 110,80 yenes por euro a 145 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, debe de posicionarse por debajo de la zona muerta que se nos ha formado para el día de hoy entre el nivel clave de temporalidad diaria 109,16 y el precio de apertura de la presente jornada 108,99. Esta franja de 17 puntos, repito, será clave para la operativa del par. Tan solo si se posicionara por debajo de los 108,99 iríamos a testear el nivel de mediano largo plazo que sirvió la jornada de ayer de apoyo claro en la sesión americana. Recordemos que ya sirvió de apoyo el pasado día 15 de marzo. Atentos a este nivel porque va a ser el principal soporte para la jornada 108,65. Quebrado los 108,65 nos encontraríamos con otro soporte de categoría intermedia 108,33. Otro cercano al anterior en los 108,10 y desde ahí al último delimitado de temporalidad diaria en los 107,85. Para la jornada de hoy tenemos una zona muerta inoperable entre los 108,99 y el nivel clave de temporalidad diaria de los 109,16 que será clave para la operativa del par. Por la parte de arriba no pierdan de vista la primera resistencia de categoría intermedia en los 109,53. Bueno, pues hasta aquí el análisis del día de hoy, 23 de marzo de 2012, viernes. Espero que les sea de utilidad. Buenos días y hasta la semana que viene.